Muy bien, Hechos, capítulo 11. Vamos a leer los versículos 1 al 18. Hechos 11, 1 al 18. Leamos juntos, ¿qué les parece? Leamos juntos la palabra de Dios en esta mañana. Hechos 11, versículo 1 al 18. Leamos, dice así la palabra de Dios. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Oremos. Padre amado, le alabamos en esta mañana y gracias, Señor, porque podemos reunirnos ahora también en torno a su palabra. Pedimos, Señor, que su Espíritu nos guíe a toda verdad, a toda justicia, que podamos comprenderla y aplicarla a nuestra vida en esta semana. Padre amado, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, finalmente hemos visto cómo Pedro ha tenido un proceso en su vida. Ha pasado de ser una persona que ha comprendido que ahora el plan de Dios ya no es solamente Israel. ¿Cuál es el plan de Dios actualmente? El plan de Dios se llama la iglesia. Y eso no significa que alguien fuera del pueblo gentil, por ejemplo, un judío, si hoy día un judío se convierte y cree en Cristo, ¿qué pasa a ser? Pasa a ser parte también de la iglesia. Es decir, no es que la iglesia reemplazó a Israel, no es que el pueblo de Israel ha sido eliminado del plan de Dios. Simplemente ahora, tanto gentiles como judíos, cualquier persona que reciba a Cristo como su Señor y Salvador pasa a ser parte de un pueblo especial. Este pueblo no es un pueblo de la tierra, como antes era el pueblo de Israel. Recordemos que Israel es una nación, es un país que ha tenido reyes, que tiene un territorio, hoy día tiene un presidente, tiene un ejército que los defiende. La iglesia no es lo mismo. La iglesia es un pueblo diferente. Pablo dice que la iglesia tiene ciudadanía, ¿dónde? ¿De dónde es nuestra ciudadanía?
ciudadanía celestial. La ciudadanía de Israel es terrenal, es un pueblo de la tierra. En cambio, la iglesia es la sal y la luz de la tierra. No tenemos un territorio fijo, no tenemos un ejército que nos defienda, no tenemos un presidente, no tenemos una bandera realmente. La iglesia es un pueblo peregrino aquí en la tierra y nuestras promesas son celestiales. En cambio, para el pueblo de Israel, noten, las promesas para Israel son todas terrenales. Tendrán la tierra, habitarán la tierra. ¿Recuerdan? Todas esas promesas son para el pueblo terrenal de Israel. Ahora el plan de Dios se llama la iglesia. Y la iglesia tiene un comienzo y tiene un final. ¿Cuándo partió la iglesia? ¿Cuándo comenzó la iglesia? Lo leyó ahí nuestro hermano Juan Carlos en la lectura congregacional que hicimos. ¿Cuándo partió la iglesia? En Pentecostés. Recordemos que Pentecostés es una fiesta del pueblo de Israel donde ellos celebran las cosechas, la cosecha del trigo. Celebran que Dios les ha dado el pan. Pero no solamente eso. Recordemos que Pentecostés significa 50, ¿cierto? Penta, 50. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, allí en la primera Pascua, pasaron 50 días. ¿Y qué recibió Moisés en el monte Sinaí? Las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Entonces el pueblo de Israel celebra en Pentecostés la recepción de los 10 mandamientos en las tablas dadas a Moisés y también celebran las cosechas del trigo. ¿Cuál es el verdadero pan que Dios le quiere dar a su pueblo? No solamente el pan físico, sino que también, ¿qué otro pan? El pan espiritual, ¿no? La palabra de Dios es el pan espiritual para su pueblo. No solamente el crecimiento físico, también el crecimiento espiritual. Así que, hermanos amados, 50 días después de la salida del pueblo de Israel de Egipto, el Señor les dio los 10 mandamientos a Moisés. Curiosamente, coincide con el Pentecostés que celebró el pueblo de Israel allí en Hechos capítulo 2. Pero ahí ocurrió algo distinto. El Espíritu Santo comenzó a hacer una labor que antes no hacía. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el tiempo de Israel y el tiempo hoy día de la iglesia en cuanto al Espíritu Santo? El Espíritu Santo hoy día hace una labor distinta. Jesús les dijo a los discípulos, vendrá el Espíritu Santo y estará en vosotros. Estará dentro de vosotros. Eso antes no había ocurrido. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre las personas, pero no hacía residencia en las personas. El Espíritu Santo podía venir y llenar el templo con la gloria de Dios, o llenar el tabernáculo o el arca del pacto. Pero la morada del Espíritu Santo en el creyente, viviendo dentro de él, es algo que era hasta ese momento desconocido. No había ocurrido nunca. De hecho, el Espíritu Santo a veces venía a una persona, pero si esa persona desobedecía, ¿qué hacía el Espíritu Santo? Se iba. Sansón, que debía ser un juez de Israel, un héroe de Israel, y que tenía que ser obediente al Señor, ¿qué hizo? Todo lo contrario. Se relacionó con mujeres paganas, con filisteas, se dedicó a cometer todo tipo de pecados, desobedeció totalmente el voto nazareo que él tenía que cumplir. ¿Y qué dice la palabra de Dios? El Espíritu de Jehová se apartó de Sansón. Lo mismo le pasó al rey Saúl. Cuando el rey Saúl fue ungido para ser rey de Israel, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo vino sobre él para guiarlo en esa labor como rey. Pero en una ocasión, él tenía que esperar al profeta Samuel para hacer el sacrificio. ¿Qué hizo el rey Saúl? Él mismo hizo el sacrificio. Y cuando llegó Samuel después atrasado, le dice, tú no tienes que hacer eso. Esa labor solamente le corresponde al profeta o a los sacerdotes. Saúl siempre fue desobediente y hacía cosas que no le correspondían. Hasta que un día, en vez de consultar a Dios, en vez de consultar al profeta, ¿qué hizo? Fue a preguntarle a una adivina, a una bruja, a la bruja de Endor. Fue demasiado, y dice la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios se fue de Saúl. Hoy día es muy distinto.
Pablo explica en Efesios capítulo 1 que el Espíritu Santo, cuando usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador, viene el Espíritu Santo a morar dentro suyo y lo sella, le pone un sello, el sello del Espíritu Santo. Vive dentro de nosotros. Y si nosotros hacemos algún día algo muy malo, desobedecemos, ¿su Espíritu se va de nosotros? No. Solamente Pablo dice, no apaguéis el Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo. Se entristece dentro de nosotros. Se puede apagar dentro de nosotros. Por eso a veces tenemos falta de gozo, tenemos falta de dirección, falta de alegría en el Señor. No es que el Espíritu Santo se fue, se ha apagado, está entristecido. ¿Y sabe qué hace el Espíritu Santo? Mora dentro de nosotros para guiarnos al arrepentimiento. Vive dentro de nosotros para guiarnos a la oración, a la palabra de Dios, a congregarnos, todo eso. ¿Sabe qué? En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no hacía esa labor. Otra labor única que hoy día hace el Espíritu Santo es repartir los dones espirituales. En el Antiguo Testamento no se conocía esto. Hoy día dice la palabra de Dios que hay dones espirituales, ¿cierto? El don de maestro, el don de enseñanza, el don de pastor ahí en Efesios capítulo 4, el don de misericordia, el don de repartir. Hay una gran cantidad de dones que el Espíritu Santo reparte a cada miembro de la iglesia. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo hacia arriba. ¿Sobre qué fundamento? La enseñanza de los apóstoles, la palabra de Dios, ese es el fundamento. Y sobre ese fundamento se construye la iglesia hacia arriba. Pedro dice que cada creyente es una piedra viva en este edificio que se está construyendo. Así que, hermanos amados, ¿vivimos en un tiempo diferente? Sí. Israel y la iglesia no son lo mismo. No es lo mismo. Nunca había ocurrido antes que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, viniera e hiciera un cuerpo unido entre sí y que todos fueran hijos de Dios. En el Antiguo Testamento está el pueblo de Israel reunido, todo el pueblo de Israel, pero ¿eran todos creyentes? Una persona puede ser judía, pero no creyente. Una persona puede descender directamente de Abraham, pero no creer en Cristo, no creer en Dios. En cambio, si hay un grupo de creyentes, de hijos de Dios, todos ellos son hijos de Dios, todos son creyentes. De igual manera, aquí en esta asamblea puede entrar una persona no creyente, pero todos los hijos de Dios, toda la iglesia, que el Señor sabe quiénes son, los mira a todos y todos están unidos por el Espíritu Santo en un solo cuerpo. Eso antes no había ocurrido. El pueblo de Israel es un pueblo de la tierra, en cambio, la iglesia es un pueblo del cielo. Y por eso, hermanos amados, que para Pedro es tan difícil hacer la transición. Pensemos en Pedro, él está justo en la transición. Está justo cuando están pasando de este plan antiguo en el cual Dios escogió a su pueblo Israel para que de este linaje viniera ¿quién? El Señor Jesucristo. Pero ahora, en el plan soberano de Dios, en su sabiduría, Él decidió que ahora va a ser un nuevo plan. Y ese plan se llama la iglesia. Y en este nuevo plan, este nuevo cuerpo llamado la iglesia, entran todos los que reciben a Cristo como su Señor y Salvador. Y no importa si usted es gentil, judío, de cualquier nación, todo aquel que recibe a Cristo entra a este cuerpo que se llama la iglesia. Queridos hermanos, ¿saben qué? Algo que a mí me llama mucho la atención es que la iglesia no es un pueblo súbdito de Cristo. ¿Qué es la iglesia de Cristo? ¿Cuál es nuestra relación con Cristo? ¿Qué somos nosotros de Él? Somos la esposa de Cristo. ¿Israel es la esposa de Cristo? No. Israel es un pueblo súbdito del rey. Pero la iglesia es la esposa de Cristo. Con mucho cuidado lo digo, somos incluso casi más importantes que el pueblo de Israel. Porque el rey trata a sus súbditos de una manera, pero a su esposa la trata distinto. Así que nosotros podemos decir que Cristo es nuestro esposo. Nunca se dice en la Escritura que Cristo es el rey de la iglesia. Cristo es el rey de Israel.
Nosotros tenemos incluso una relación más íntima con Jesucristo. Él es nuestro esposo y somos uno con Él. Por eso que Pablo lo explica tan bien con esta ilustración, el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza y nosotros la iglesia somos su cuerpo. Así que, ¿de dónde viene la vida que nosotros tenemos? De Cristo. Él nos comunica a nosotros la vida eterna. Bueno, todo esto Pedro lo tiene que aprender rápido. Pedro ha pasado de toda la vida de un programa, de un plan, de pensar que Dios solamente va a obrar en el mundo por medio de Israel. De repente, ahora Dios cambia y ahora hace un nuevo plan que se llama la iglesia, donde Cristo es la cabeza y el Espíritu Santo es el alma que le da vida y movimiento a este cuerpo. ¿Cómo es una iglesia donde realmente se nota que Cristo vive en ella? Donde el Espíritu Santo es el motor que mueve este cuerpo y le da movimiento a este cuerpo que es la iglesia. Bueno, solamente recuerden algunos pasajes de Juan, capítulo 14, capítulo 15, cuando Jesús dice, cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, Él los guiará a ustedes a toda verdad y a toda justicia. Él me glorificará. ¿Cómo es una iglesia que se nota que ahí está el Señor y que está su Espíritu? Una iglesia que va a la palabra de Dios. Una iglesia que adora a Dios, que glorifica a Dios. Hermanos amados, yo creo que vivimos en un tiempo de gran privilegio de ser parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Así que, entendiendo esto, vamos a este pasaje, tratando de ponernos en los zapatos de Pedro, ¿no? Porque para los judíos que están vivos en ese momento y que están con la ascensión de Cristo recién, el Señor Jesucristo fue crucificado para ellos recientemente, pero al tercer día resucitó, y luego de 40 días el Señor Jesucristo asciende, ¿no?, al Padre. Pasaron exactamente 43 días entre aquel Viernes Santo donde Jesús muere en la cruz hasta el momento que Jesús sube al Padre, ¿cierto? Si hacemos matemática exacta. Porque Jesús muere y al tercer día resucita. Y después Jesús estuvo 40 días con su cuerpo resucitado, vivo. Y más de 500 testigos lo vieron. Incluso lo tocaron. Jesús no resucitó como un fantasma, como algunos dicen, como un espíritu. En Lucas 24 dice que Jesús incluso comió con ese cuerpo. Así que Jesús no resucitó espiritualmente, resucitó corporalmente. Y con ese cuerpo físico, Él volvió al Padre 40 días después. Así que vamos en el día 43, recordemos que Jesús muere el mismo día de la Pascua judía, por lo tanto, tiene total sentido que 7 días después de la ascensión de Jesús ocurrió Pentecostés en Hechos capítulo 2. 50 días. Y ahí se cumple Pentecostés. Esta vez no para celebrar la cosecha del trigo. Gracias, Señor, por las cosechas, tenemos pan. Gracias, Señor, por tu palabra que nos diste a nosotros, el pueblo de Israel, los 10 mandamientos. Ahora ocurrió algo mejor. El Espíritu Santo vino ese día y comenzó un nuevo ministerio. Algunos estudiosos le llaman la economía divina, de que ahora el Espíritu Santo viene a vivir dentro de los creyentes. Es realmente maravilloso el plan de Dios. Ahora el Espíritu Santo viene y vive y hace morada en los creyentes. La palabra morada, que se usa varias veces, sobre todo en Juan, significa vivir en un lugar, pero no como un huésped. No sé si alguna vez usted ha ido a un hotel o un resort, un lugar así, donde usted entra y lo atienden. Usted no tiene que hacer nada, le sirven las 3 comidas, ¿cierto? Le limpian incluso donde usted está. Usted vive ahí por un tiempo como de vacaciones. Lo atienden. Eso no es morada. Morada es vivir en un lugar, pero vivir como un obrero en ese lugar. Porque usted trabaja ahí adentro, lo limpia, lo adorna, lo cuida. Sabe que el Espíritu Santo vive así en el creyente. No vive como un huésped pasivo. Vive en el creyente, pero como un obrero que trabaja. Y Él vive dentro de nosotros, trabajando, recordándonos, guiándonos al arrepentimiento, moviéndonos a veces, diciéndonos, es domingo, prepárate para ir a la casa del Señor. Abre tu Biblia.
ora al Padre. Eso está haciendo el Espíritu Santo todo el tiempo dentro de nosotros. Trabaja dentro de nosotros como un obrero. No vive como alguien descansando, sino como alguien que activamente está haciendo algo. Pablo lo dice de manera muy linda en Gálatas. Él dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en el fondo dentro de cada uno de nosotros? Formando a Cristo dentro de nosotros. Versículo 1 del capítulo 11 dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Queridos hermanos, es muy importante entender que para un judío esto es insólito, porque los judíos hasta ese momento siempre consideraban a los no judíos como gente inmunda. Así los consideraban. Los inmundos, los gentiles decían ellos, los paganos. Ellos son los que no creen en nuestro Dios. Ellos tienen sus dioses falsos, ellos adoran a Moloch, a Baal y todas esas cosas. O también como Pablo lo explica en Romanos capítulo 1, con toda esa inmoralidad que practican. Todo lo que usted y yo vemos en el día de hoy, incluso en el mundo. Así veía el pueblo de Israel a todo el resto de las naciones. Pero de repente Dios derrama su espíritu para que ahora vive dentro de los creyentes y ahora comenzó un nuevo plan que se llama la iglesia de Cristo. Judíos y gentiles, un solo pueblo espiritual, que parte ahí en Hechos 2 y va a terminar ¿cuándo? ¿Cuándo se acaba la iglesia? Aquí en la tierra. En el arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Ahí se cierra el grupo de los cristianos. Ahí se cierra la iglesia. Y ahí se completa la esposa de Cristo. Tal como cuando Dios creó a Adán y vio a Adán solo, recuerdan nuestro estudio en Génesis, no es bueno que esté el hombre solo, le haré una ayuda idónea. Y la saca de él mismo, ¿cierto? Y crea a una compañera. Le creó a Eva. De la misma manera parece ser que Dios Padre en la eternidad creó a la humanidad para que, tomando una parte de esa humanidad, crear para su Hijo una esposa, la iglesia. Regalarle a su Hijo una esposa que es la iglesia. Así que, queridos hermanos, es un plan sin duda perfecto que nosotros a lo largo de la historia lo podemos ver. Si usted se fija, la Biblia es una historia que va en orden y ahora el plan actual es la iglesia. Ya sabemos que cuando el Señor venga y se lleve a su iglesia de la tierra, aquí en la tierra va a comenzar algo terrible, un tiempo de juicio terrible sobre este mundo, ¿no? La gran tribulación, el hombre de pecado será manifestado, todos sabemos lo que va a ocurrir después. Por eso que este tiempo de la iglesia es un tiempo de gracia, donde estamos como en los tiempos de Noé. Noé le decía a las personas, vengan, entren al arca, va a comenzar una lluvia y va a destruir el mundo. ¿Qué decía la gente? Está loco. Recordemos que la gente no sabía lo que era la lluvia hasta ese momento. La Biblia dice que hasta el diluvio la tierra se regaba solamente con un rocío, no caía lluvia, no existía la lluvia. La primera lluvia que el hombre vio fue el diluvio. Pero Dios cerró el arca y ya nadie más podía entrar cuando comenzó a caer el agua. Y toda la humanidad murió. Solamente se salvó Noé y su familia. Y saben que los animales fueron más obedientes que los seres humanos. Porque dice la Biblia que los animales entraron de dos en dos sin que Noé los llamara. Solitos entraron. De alguna manera podemos ver que el ser humano es más rebelde que todo el resto de lo creado. Y hoy estamos en días parecidos. Le decimos a las personas, vengan a Cristo. ¿Y qué nos dicen? Estás loco. Son fanáticos ustedes. No voy a ir a la iglesia. Eso es algo de hombres, dicen, ¿no? Puede ser. Es cierto que la iglesia, a lo largo de los siglos, se han cometido errores. Somos seres humanos también. Pero saben que a la larga, esa va a ser una excusa que le va a costar muy caro a las personas que no quieren recibir a Cristo. Es mucho mejor que venga hoy día a Cristo, porque mañana puede ser muy, muy tarde. Así que aquí Pedro dice, dándole un informe a la iglesia de Jerusalén,
de que los gentiles también estaban aceptando a Cristo como su Señor y Salvador. Versículo 2 dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Noten, Pedro ya tuvo un cambio, pero todos los demás cristianos judíos que están en la iglesia de Jerusalén todavía no lo entienden. ¿Lo notaron? Todos los hermanos de la iglesia en Jerusalén, que son judíos cristianos, le están diciendo a Pedro, ¿cómo Pedro está haciendo eso, juntándote con ellos? ¿Se fijan que no han tenido la misma experiencia? Pedro ve las cosas ya distinto, pero porque el Señor le mandó a Cornelio, le mandó la visión que tuvo. El Señor obró en Pedro con paciencia para que Pedro entendiera que ahora el plan de Dios es otro. Gentiles y judíos, un solo pueblo en Cristo. Los hermanos en Jerusalén no le entienden y lo retan a Pedro. Imagínense. Los hermanos de la iglesia retando a un apóstol. ¿Cómo lo ve? Bueno, Pedro con paciencia les tiene que explicar. Hermanos, ¿quién fue el primero que fue circuncidado de acuerdo a las órdenes divinas? ¿Quién fue el primero? Hagamos memoria. ¿Quién fue el primero en ser circuncidado? Empieza con A. ¿Quién fue? Dígalo fuerte nomás. Abraham, muy bien. Mire por favor, Romanos capítulo 4, sin perder Hechos, deje marcadito Hechos, y vamos a Romanos capítulo 4. Abraham fue el primer hombre que fue circuncidado. Pero recordemos lo que dice la Escritura en Génesis 15. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero Abraham fue circuncidado en Génesis 17, es decir, 14 años después. Por lo tanto, ¿cómo fue salvo Abraham? ¿Por la fe o por haberse circuncidado? Por la fe. Solamente por la fe. Miremos Romanos capítulo 4, versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si usted se quiere salvar por obras, aquí dice que usted no está acumulando la salvación, usted está acumulando una deuda. Si usted quiere ir al cielo por obras, lo único que está haciendo es acumulando un castigo más grande. Abraham fue salvo solo por gracia, por medio de la fe. Verso 5, mas al que no obra, sino cree, fíjese, solo creer en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora saltémonos por favor al versículo 10, que es la clave del argumento de Pablo aquí en Romanos 4, acerca del ejemplo de fe de David y de Abraham. Mire el verso 10, dice, ¿cómo pues le fue contada? Se refiere a la fe, no a la salvación de Abraham. ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Respuesta, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es el versículo clave. ¿Cómo fue salvo Abraham? Por fe en Génesis 15. Abraham solamente creyó en aquel que le podía perdonar, por medio de la sangre de un cordero que iba a venir en el futuro. La gente del Antiguo Testamento creyó en la cruz mirando hacia el futuro. Nosotros creímos en la cruz mirando hacia el pasado. Pero es la misma cruz, es la misma salvación. No es que en el Antiguo Testamento la salvación era distinta. Es la misma salvación, siempre. Siempre mirando a la cruz, al Cordero de Dios, que es Jesús. Así que los judíos se creen salvos, en primer lugar, porque son judíos, por su linaje. Automáticamente se creen salvos. Y en segundo lugar, por la circuncisión. Pero ¿qué explica aquí el apóstol Pablo en Romanos 4? El padre de la fe, Abraham, fue salvo sin circuncisión, solo por la fe.
Por lo tanto, ¿qué es la circuncisión nada más? Un rito en la carne, una señal, nada más. Lo mismo que el bautismo que nosotros practicamos, o la cena del Señor. Una persona puede venir a la iglesia, decir que es creyente, ser recibido, tomar la cena del Señor, ser bautizado y no ser salvo. Porque esas cosas son cosas externas, son ritos, son símbolos. Lo importante es que en el corazón haya ocurrido algo primero. Primero que en su corazón haya ocurrido algo. La salvación es solo por fe, por creer en el Señor. Lo demás, lo que viene después, son testimonios públicos, son símbolos, pero que reflejan algo que primero ocurrió en usted internamente, en su corazón. Judas aparentemente creyó, estuvo con el Señor, vio los milagros, pero finalmente él nunca aparentemente creyó. Aparentemente nunca recibió al Señor verdaderamente. Tantas personas que fueron expuestos a la palabra de Dios. Lo importante, queridos hermanos, es ¿dónde tiene puesta usted su fe en el día de hoy? Versículo 4 dice: entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, Hechos 11, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y le dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Queridos hermanos, aquí el apóstol Pedro está contando, ¿se acuerdan? Lo que él vio en el capítulo 10. ¿No? Vimos en Levítico capítulo 23 que Dios en el Antiguo Testamento le prohibió a su pueblo Israel comer varios tipos de animales, ¿cierto? Eran considerados animales inmundos. Y en esa visión, el Señor le muestra de esos animales que en el Antiguo Testamento estaban prohibidos. Pero ahora le dice: Pedro, mira todos estos animales, come de ahí, no hay problema. ¿Y Pedro qué le respondió? Le dijo: no, Señor, ¿cómo voy a comer cosas inmundas? Es decir, el mismo Señor le dijo a Pedro: come, y Pedro le dice que no al Señor. ¿Qué dijimos nosotros de eso? Que esa es la religiosidad que Pedro tenía en su corazón. Pedro era tan religioso que él le desobedece al Señor con tal de mantener su religiosidad. El Señor le está mostrando estos animales inmundos y le dice: mira, todo es limpio, todo se puede comer. Eso era algo nada más ritual para la antigua dispensación. Todo eso se puede comer ahora, porque ahora hay un nuevo plan que se llama la iglesia. Todo eso de las leyes del Antiguo Testamento, todo el sistema levítico, eso de ir al templo y presentar un animal para que el sacerdote lo sacrifique y se derrame la sangre para el perdón de pecados, todo eso ya quedó como caducado. Porque el que murió en la cruz, mi Hijo, el Señor Jesucristo, su sangre es tan poderosa que ha cumplido ya todo ese sistema antiguo. Y ahora el hombre puede ir directamente a Dios solamente por medio de Cristo. Y ya todo ese ritual del Antiguo Testamento está cumplido. No es que no signifique nada, no es que no valga nada, no. Era una sombra de la sustancia. Era una sombra de la verdad. Es como cuando nosotros nos cobijamos debajo de un árbol, de la sombra de un árbol, y recibimos ese frescor en un día cálido. La sombra, ¿cierto? Lo único que está haciendo es mostrándonos que hay un objeto que está tapando el sol. Pero la sombra no es la sustancia. La sombra es nada más que algo que está cubriendo la luz. Pero si yo toco el árbol, me voy a dar cuenta de cuál es la sustancia. Bueno, todo el Antiguo Testamento es una sombra. La sangre, los candeleros, los sacerdotes, sus ropas, todo eso era una sombra de la sustancia. ¿Cuál es la sustancia? El Señor Jesucristo. Él es la sustancia. Por lo tanto,
Pedro, en su tremenda religiosidad, le dice no al Señor. Hermanos amados, nosotros aprendimos que nosotros a veces tenemos mucha religiosidad. Estamos atrapados en cosas religiosas. Y tomamos esas cosas religiosas y las elevamos a nivel de doctrina. Y le decimos no al Señor en muchas cosas. Hay muchas cosas que se han impuesto a lo largo del tiempo en muchas iglesias que no son cosas del Señor, que son cosas religiosas. Forma de hacer las cosas, vestimenta, un montón de cosas que nosotros hacemos. Orden para hacer ciertas cosas, sistemas que hacemos a veces, que tienen una buena intención, que pueden tener detrás un buen deseo, pero saben que a veces esas cosas religiosas nos hacen que le impongamos cosas a otras personas que el Señor jamás le impondría a otro hermano, y que a veces ni nosotros cumplimos. Queridos hermanos, la libertad de la gracia de Cristo es lo que nos debe caracterizar. Pero Pedro estaba tan sellado en su religiosidad que por esa religiosidad él no quería saber nada con los gentiles y no les quería hablar de Cristo a ellos, porque ellos eran inmundos. La religiosidad, queridos hermanos, es muy peligrosa. No permitamos que elementos que el Señor nunca nos diría que hagamos, nosotros los practiquemos. Pero ellos están dudando, fíjense, verso 11, y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales, fíjese cuál es el objetivo, serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuál es el propósito de este plan? La iglesia, un solo cuerpo, judíos, gentiles, todas las naciones en un solo cuerpo, la iglesia. La salvación de la humanidad, la salvación de las personas, que puedan ir al cielo. Se fijan que la iglesia no es un asunto de prácticas religiosas, un montón de reglas religiosas que hay que seguir. Se trata de un cuerpo amoroso que recibe a las personas que están sin esperanza, sin Cristo, para que le reciban a Él como su Señor y Salvador. Y este cuerpo va creciendo y va creciendo y va creciendo a lo largo de todo el mundo. Es realmente extraordinario, queridos hermanos, si usted estudia un poquito de las misiones mundiales en la actualidad, cómo hay iglesias en casi todas partes del mundo. Incluso en lugares donde hay tremenda persecución, hay cristianos. Porque si fuera una cosa humana, nada más, no habría iglesia, se habría disuelto hace mucho tiempo. Pero ¿por qué la iglesia persiste y persiste a pesar de la muerte, de la persecución? Porque detrás de esto está el poder de Dios. Por eso que los cristianos son capaces incluso de enfrentar la muerte por su fe. Porque es algo que va más allá de la carne, va algo más allá del dinero y de las cosas terrenales. Es algo espiritual. Así que se trata de la salvación. Y ahí Simón Pedro comprende por Cornelio, el centurión romano, que el Señor quiere salvar incluso a los malvados romanos. Recordemos que para un judío, ¿quién era el más despreciable de todos? Los romanos, y sobre todo los soldados. Y Cornelio no era un soldado cualquiera, era un centurión romano. Era alguien que tenía a cargo 100 soldados romanos. Y fue tal la conversión pura, simple del corazón de Cornelio, que cuando Cornelio ve a Pedro, ¿recuerdan lo que hizo Cornelio? Se arrodilló delante de Pedro. Eso es realmente muy dramático, porque jamás alguien que tiene una estima tan alta como un soldado romano se va a arrodillar delante de un esclavo. Eso jamás va a ocurrir. Todo lo contrario, los esclavos se tienen que arrodillar delante de un soldado romano. ¿Eso qué nos demuestra? Que la cruz de Cristo, la sangre de Cristo, rompe todas las cosas, barreras de todo tipo. Y en Cristo puede haber una persona que en el mundo puede ser muy importante y una persona a lo mejor poco importante en el mundo, pero en la iglesia son hermanos y se abrazan. Podría haber una persona empresaria con un holding tremendo de millones de dólares,
y un hermano sencillo en la iglesia, pero cuando se encuentran, se abrazan y se saludan y son iguales en Cristo. No hay diferencias ahí. Eso es la iglesia de Cristo. Finalmente, ¿cómo se entra a este cuerpo que es la iglesia? Por medio de un bautismo, pero no de agua. Un bautismo espiritual. El bautismo de agua, ¿qué es lo que hace? Solamente simboliza lo que ya ocurrió antes en el corazón de la persona. La palabra bautismo es la palabra baptizo, que significa sumergir. Sumergir. Cuando una persona cree en Cristo como su Señor y Salvador, ¿qué hace? El Señor Jesucristo la toma y la sumerge dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así un creyente es incorporado en la iglesia por medio de este bautismo espiritual, no de agua, sino que es espiritual. Versículo 15 dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. ¿Cierto? Ahí está recordando lo de Hechos 2. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados, ¿cómo? Es decir, ¿cuál es el primer requisito que necesita una persona que quiere ser bautizada por agua? Primero tiene que ser bautizada, ¿cómo? Espiritualmente. Tiene que ser un creyente. Y ese creyente, ¿cómo demuestra que es creyente? Que está unido a sus hermanos. Una persona que es un verdadero creyente tiene deseo de estar con sus hermanos, porque es un mismo cuerpo, es un puro cuerpo. Por lo tanto, va unido a eso. Unirme al cuerpo de Cristo, que se demuestre no solamente en el rito, sino que también en la práctica. Último versículo, Mateo capítulo 3, por favor, sin perder aquí Hechos. Acompáñenme, por favor, a Mateo capítulo 3. Y escuchemos las palabras de Juan el Bautista. ¿Alguien lo podría leer, por favor, en voz alta? Mateo 3, 11. Estas son las palabras de Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién bautiza al creyente? Dice Él. ¿Quién es Él? No es el Espíritu Santo, ¿se fijan? Es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo toma al creyente nuevo y lo bautiza con, o en, o dentro del Espíritu Santo y lo une a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Eso es lo que ocurre en el momento de la salvación. Cuando una persona cree en Cristo como su Señor y Salvador, ¿qué ocurre? El Señor lo toma y lo introduce en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Hermanos amados, eso es lo que ocurrió al principio de la iglesia. Judíos, gentiles, todos en un mismo cuerpo. Y en ese cuerpo se ama, se cuidan, se ayudan, oran unos por otros. Eso es lo que ocurre en este nuevo plan que es la iglesia. Volviendo a Hechos 11, los últimos versículos 17 y 18 dice: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hermoso, ¿no? Hermoso cómo Dios tiene un nuevo plan en esta era, que es la iglesia. Entran todas las personas, un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo amor entre los hijos de Dios, y ese plan nuevo se llama la iglesia. ¿Cuál es nuestro plan entonces? La salvación de las personas. Que muchas más personas puedan conocer a Cristo como su Señor y Salvador en este nuevo año que ha comenzado. Oremos. Padre amado, gracias por este tiempo en su palabra y pedimos, Señor, que podamos vivir en esta semana
esta enseñanza, Señor, de su palabra, que por nuestro testimonio, por nuestras conversaciones, muchas más personas puedan saber quién es Cristo, cómo nos salvó a nosotros, cómo estábamos perdidos antes y un día Él nos rescató y hoy día vamos rumbo al cielo, pero no por nuestras obras, solamente por nuestro arrepentimiento de nuestros pecados y habiendo puesto nuestra fe en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Padre amado, lo agradecemos todo en el nombre de Jesús.